El Santa Cruz. Era miércoles. Tocaba el asado con los muchachos en los de Andrés. En realidad era la casa de su padre, el Santa Cruz. Pero hacía tiempo se había retirado una pieza del fondo, ya viejo y jubilado, para que su hijo estuviera tranquilo con su familia. Esa era la explicación que le daban a todos, pero todos también sabían que lo que el Santa Cruz quería era silencio y tranquilidad. El viejo Santa Cruz había desempeñado la variedad más clásica de las profesiones. Peón de campo, ayudante de panadería, repartidor de diarios, cavador de tumbas. Allí duró poco, solamente 2 muertos. Guardabarreras, mozo, y todo eso mientras estudiaba para entrar al cuerpo de policía. Pero al poco tiempo de recibirse de oficial hubo un altercado en la comisaría a donde lo habían designado y renunció, sin miramientos, al cuerpo de esa institución. En vano fue que su familia le preguntara por qué, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Cómo había renunciado a tanto esfuerzo? Pero ninguna pregunta, palabra, gesto, zamarreo o grito pudo sacar ni la más mínima respuesta. Es que el Santa Cruz era duro desde chico. 2 profesiones fueron las que más mantuvo durante su vida. La primera fue manejar. Comenzó con los tractores del campo donde había trabajado como peón. Acarreaba fardos y cosas pesadas y después, cuando demostró una notoria pericia al volante, comenzó a manejar la camioneta del patrón. Algunos atardeceres de cielo ensangrentado y brisa seductora sacaba a hurtadillas la chata del trompa y se iba a dar una vuelta por las calles de tierra, con el único fin de circular con el antebrazo apoyado en la ventanilla abierta y pensar que solo él decidía el recorrido de esa tarde. Cualquier rezongo posterior valía la pena por esos instantes de libertad, de mirada en el horizonte de la ruta, por levantar el polvo del camino y mirar por el espejo retrovisor, cómo quedaba flotando sobre la tierra, como un sueño interrumpido. La segunda profesión destacada del Santa Cruz fue la de albañil. De aquellos años conservaba todavía un físico envidiable, como también la habilidad de destapar cualquier frasco trabado y calcular así ángulos y escuadras a mera vista. Desde siempre había detentado una fuerza notable, inusitada y de procedencia desconocida, ya que el Santa Cruz había sido muy flaquito desde jovencito. Es por eso, ¿no?, por esta fuerza inusitada, que en sus años de constructor siempre lo llamaban para enroscar y desenroscar caños. Sus antebrazos se tornaron monumentales y sus manos anchas, con dedos gruesos y potentes. Jugar a las pulseadas con él podía significar como mínimo el orgullo estropeado, sino el mismísimo codo. Estas condiciones físicas parecieron permanecer casi inmaculadas a lo largo de su vida. El Santa Cruz tenía 83 años y todavía se le marcaban los bíceps y los pectorales. Cuando se lastimó la pierna trabajando, tuvo que cambiar de oficio y a su mente nada le vino más rápido que la posibilidad de volver a manejar. A lo largo de 35 años se pasó subido a camiones de larga distancia. Conocía casi todas las rutas del país, los miradores más sorprendentes, las curvas más traicioneras, donde se juntaba hielo en los paisajes en los pases cordilleranos o las sombras
de algunos eucaliptus generosos para almorzar y dormirse una siestita. Cuando se jubiló, se metió por 10 años más a manejar un taxi. Es que todavía quedaba algún vástago joven que terminar de criar y bueno, se necesitaba la plata. La ciudad no le gustaba, pero el trabajo era mucho menos arduo que los viajes de larga distancia. Así podía todas las tardes volver a su casa a tomar unos mate con la vieja, con la que casi ni se hablaban, pero el ritual del mate lo respetaban más allá de las eternas peleas y los silencios. Algunos hasta decían que sin el mate ya se habrían separado hace rato. Esa noche, el Santa Cruz también iba a participar del asado, como siempre. Picaba un chorizo y después vacío, y entre vino y vino se divertía en silencio, escuchando y observando a los amigos del Andrés, que eran todavía tipos jóvenes. A veces se perdía en algún pensamiento lejano, en el embudo que el tiempo despliega sobre nuestra memoria, y se le ponían vidriosos los ojos, un poco ausentes, como el recuerdo que atacaba y le recordaba que ya casi todo había pasado y que ahora solo le restaba esperar. Pero el Santa Cruz era perro de mandíbula mortalmente prensil. Al primer segundo, ya fuera del vientre materno, se había mordido a la vida y de a poco, mordiendo, le había ido derramando su sangre hasta casi las últimas gotas, esas que ahora seguía saboreando. Por eso solo lo merodeaba la nostalgia, pero nunca, nunca lo cercaba la melancolía, porque todavía estaba vivo y así se mantendría hasta que su cuerpo dejara de proyectar sombra en el piso. Alrededor de la medianoche se acercaba Andrés para despedirse. Siempre hacía lo mismo. Y siempre le decía, ¿no? Viejito, quédese, mire, los muchachos lo quieren escuchar cantar. No se vaya sin regalarles un tanguito. El viejo suspiraba, entre resignado y agradecido. Nada le gustaba más que cantar para los muchachos, aun cuando alguno de ellos ya no podía mantenerse en pie de la borrachera. Así es que el viejo agarraba la guitarra, se sentaba en el banquito ese, el destartalado, y en medio de un silencio ancestral tiraba los primeros acordes, pero su voz tardaba en aparecer. Era fanático de las pausas dramáticas. Cuando los espectadores estaban casi desahuciados por la espera, ahí recién comenzaba a cantar. Y lo veían irse, entrar en lo profundo de las palabras, unas palabras que parecían apropiarse de él, porque efectivamente salían de muy adentro suyo, de pasadizos insondables, de suburbios dolorosos, de algún recuerdo tierno y frágil, disfrazado de sueño lejano. Recitaba con pasión, asaltado por las musas que desnudaban su alma, a esos hombres ahí tomados por el estupor, la conmoción y el vino. Uno a uno dedicaba los tangos, las milongas, las canciones a sus amigos ausentes, compañeros de andanzas, de años de trabajo, de confesiones, esos amigos que ya no estaban más,
que la vida se los había tragado antes que a él. Y por supuesto también le dedicaba uno a la vieja, el más especial, porque en ese tango se disfrazaban de vanas palabras sus emociones más inextinguibles. El amor, perfecto, aún en su contradicción e incomprensión. O mejor dicho, gracias a ellos. Cuando finalmente las últimas notas de la guitarra dejaban de resonar, el silencio atracaba en la noche y en las miradas, pero nunca en los corazones. Los más valientes se levantaban de su lugar para ir a saludar al Santa Cruz, todavía inmóvil, con los ojos apretados y la guitarra prendida a su abrazo, como amante desvanecida de placer. Cuidadosamente tomaban a su compañera y luego a él, que lloraba y musitaba recuerdos desperdigados como retazos por su memoria, hasta que alguien le alcanzaba un último vaso de vino y, alzando el brazo, conjuraba la noche diciendo: por la amistad, por la vida. El Santa Cruz bebía hasta la última gota, al igual que a su vida, y se iba caminando despacito al cuartito del fondo, secando los rastros de alguna lágrima que se resistía a partir. Al poco rato, el murmullo del patio se hacía ruido, y al ruido carcajadas y conversaciones subidas de tono. La magia se había ido con el viejo a reposar. El Santa Cruz entraba al cuartito, se sacaba las chancletas y, así vestido como estaba, se recostaba en la cama, brevemente iluminado en la semipenumbra. Los ojos un poco vidriosos todavía y la mente arremolinada por los recuerdos buscaban el descanso, el refugio, en la calma nocturna. Esa noche un milagro sucedió, como una visión mística. Las piezas del rompecabezas de sus recuerdos se fueron develando de asientos, todas juntas. Aquellas piezas faltantes que él creía para siempre perdidas sucumbieron a su conciencia y pudo verse nuevamente cazando ranas con sus amigos de la infancia, mojadas las pobres zapatillas entre carcajadas veraniegas. También volvió a ver el rostro joven de su mamá, mucho, mucho más joven de lo que jamás la había recordado, y hermosa, con sus dientes blancos, parejos, y su mirada brillante. Las andanzas de la juventud y sus años adultos tampoco se hicieron esperar. Todos los recuerdos habían vuelto, como las olas de un mar que rompían sin cesar. El Santa Cruz se convirtió en el peñasco sobre el cual esas olas rompían, dispersando por todos lados un mundo de imágenes olvidadas, de perfumes trascendentales, de sabores perdidos, de emociones redentoras. Esas olas salpicaban el cuartito del viejo, llenaban las paredes, los techos, el suelo y hasta las sombras, con recuerdos que él, como siempre, bebía, ávido, esclavo feliz de una sed primigenia, irracional. El Santa Cruz no daba abasto. Toda su vida a borbotones, marejadas de su existencia, ante los ojos de su alma, ante los ojos de su cara, ante todo su ser. Cuando ya no daba más, cuando ya las emociones
Fueron demasiadas cuando su respiración empezó a entrecortarse y su aliento a jadear. Abrevó el remanso. Las olas cesaron. Solo se escuchaba la brisa del mar y el agua lamiendo las arenas de su memoria. Sus ojos cerrados, su cara arrugada y sudorosa, sus labios finos, sus manos de roble, sus brazos sin fin, su barba desprolija, su cuerpo cansado, henchido de vida. Todo en él se aquietó. Ni el murmullo de la lejanía interrumpía. El Santa Cruz finalmente se durmió y con ternura, casi en secreto para no despertarlo, la sombra de su cuerpo se desvaneció para siempre.